Buenas a todos. En el vídeo de hoy vengo a contaros que si sois desarrolladores backend y solamente sabéis hacer API REST, no estáis destacando para nada porque hoy en día eso se está convirtiendo en la nueva normalidad y lo que realmente están buscando las empresas, lo que realmente os puede diferenciar es el hecho precisamente de dominar unas tecnologías que sean asíncronas dirigidas a eventos distribuidos y con unas muy buenas prácticas. Es por eso que en el vídeo de hoy vais a ver precisamente la tecnología de Apache Kafka. Os voy a explicar cuáles son sus conceptos principales como topic, consumidores, productores y vamos a ver un flujo real de una aplicación hecha en Spring Boot, que para eso he creado una plantilla en la cual sigue las mejores prácticas posibles en un flujo de consumir eventos de usuario y producir otros. Si os interesa esa plantilla, tendréis el link en la descripción con una versión precisamente que será de pago que incluye todas las funcionalidades que veréis en este vídeo y una gratuita. Así que, sin mucho más que decir, vamos a verlo. Muy bien, y como os estaba diciendo, vamos a ver precisamente qué es Apache Kafka y estoy aquí en su página web oficial, que es básicamente la cual vemos que Apache Kafka es un sistema open source, ¿vale? Está dirigido a una plataforma de streaming de eventos distribuidos, es decir, eventos que están sucediendo miles de eventos constantemente en diferentes clusters, ¿vale? O brokers de Apache Kafka, que eso os lo voy a ir explicando a continuación. Básicamente quiero que veáis y sobre todo notéis la diferencia de que, como veis que pone aquí, es altamente utilizado en un montón de sistemas, dado que nos va a dar un montón de propiedades que vamos a ver aquí. Lo primero es que al ser un sistema asíncrono vamos a tener un alto throughput. Básicamente esto significa que podemos producir y consumir un montón de eventos a unas altas velocidades. En estos casos estamos viendo latencias de hasta 2 milisegundos, ¿vale? Eso es una latencia bajísima a la hora de poder consumir todos estos tipos de eventos. Es un sistema altamente escalable. En este caso es una escalabilidad horizontal. ¿Por qué? Porque como es un sistema distribuido, podemos tener básicamente diferentes clusters de Kafka que todos estarán orquestados y controlados por la herramienta de Zookeeper, que luego os explicaré al respecto, y que nos va a permitir básicamente tener miles y millones de mensajes con un montón de información sin que por ello nosotros veamos que en nuestro sistema se está viendo afectado al respecto. Luego después también tenemos de que en este caso tiene un storage permanente, es decir, que se guarda durante un tiempo que nosotros definamos, lo cual nos da una seguridad a diferencia de otros sistemas distribuidos, dado que sabemos que es tolerante a fallos y que en el caso de que haya algún problema se va a poder reintentar perfectamente, dado que además tiene un sistema el cual le permite saber el control de qué mensaje va antes de cuál. Aparte de que tiene una alta disponibilidad, dado que estos clústeres son muy eficientes, se pueden distribuir en diferentes zonas y en definitiva también aparte de diferentes zonas geográficas. Al ser una herramienta tan altamente utilizada, pues existen muchas maneras de poder utilizarlo con sus variantes en su ecosistema, como es precisamente para el hecho de procesar streamings de eventos y poder juntarlos, agregarlos, filtrarlos, conectarlo con prácticamente lo que sea al respecto para poder tener métricas, por ejemplo, de bases de datos como Postgres, también de tener junto con Elasticsearch, de WS3, en definitiva tiene mucho, junto con librerías de clientes para poder utilizar todas estas funcionalidades de Apache Kafka, como en este caso que utilizaremos las que son precisamente con Java y con Spring Boot. En definitiva es una herramienta muy vasta, muy rica y que en definitiva va a marcar un antes y un después en sistemas que realmente lo pueden necesitar para ser altamente escalables. Entonces ahora vamos a pasar a ver cuál es precisamente la lógica y todos los conceptos principales que necesitáis saber para dominar Apache Kafka. Muy bien, y como estáis viendo precisamente en esta imagen, vamos a ir explicando cuál sería precisamente un flujo en una aplicación de Apache Kafka y en este caso tendríamos precisamente aquí los conceptos de productor, de broker, de consumidor y grupos de consumidores, pero vamos a ir viéndolo todo poco a poco. Para empezar, vamos a pensar en el productor. Básicamente, un productor es una aplicación o sistema que produce un evento concreto de un tipo, ¿vale? En este caso, ese evento concreto estará destinado a un topic, que significa un
tópico, que eso en español no sonará mucho, pero vamos a decir que es como un tipo de evento, ¿vale? Una clave que lo identifica. Por ejemplo, cuando un usuario hace una compra, pues un topic de ventas o un topic de usuarios al respecto de que se ha producido una venta. Por eso podemos definir nosotros diferentes tipos de topics en nuestro broker de Kafka. Entonces, una vez que nosotros hemos enviado un evento, aquí es donde este evento, ya con toda su información, va a entrar en nuestro broker de Kafka. Aquí no aparece, pero básicamente hay otro componente que es muy importante, dado que sin ese no funcionaría todo este sistema de Apache Kafka, que es Zookeeper. Zookeeper es básicamente el cerebro que se encarga de orquestar y tener el control de todo lo que está sucediendo. Porque como habéis, si os acordáis de lo que os había dicho, de que es un sistema es un sistema distribuido en el que puedes tener diferentes brokers de Kafka con sus diferentes topics, el cerebro encargado de orquestar a quién tienes que enviarle la información, quién tiene que luego recibirla, es la herramienta de Zookeeper, ¿vale? Entonces, aquí es donde empieza todo esto. Zookeeper se encargará precisamente de coger ese evento que tenemos aquí y detectar a cuál de los topics tiene que enviárselo. Por ejemplo, en el de las ventas. Entonces, una vez que se ha enviado ese topic, aquí es donde empieza otro concepto clave, que es el de las particiones. Lo que hace precisamente un topic es que podemos subdividirlo en diferentes particiones que nosotros podemos configurar, ¿vale? A la hora de subdividir ese topic, lo que nos permite es el hecho de poder procesar en paralelo diferentes eventos al respecto de un mismo topic, ¿vale? Entonces, cuando lo hemos dividido y tenemos diferentes particiones, que para eso básicamente imaginároslo como diferentes colas, como veis aquí, ¿vale? Estos son diferentes particiones. Ahora bien, cada partición a su vez tiene otro concepto importante que se llama el offset. El offset es un numerito secuencial que se va incrementando según nos va llegando mensajes. Es precisamente por eso que Apache Kafka es capaz de saber qué mensaje va antes que otro, y así nos permite tener la fiabilidad a la hora luego también de poder procesar estos eventos. Por ejemplo, este sería el offset 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3, etc. Entonces, una vez que se ha seleccionado ya precisamente que este evento se está guardando aquí, porque recordad, esto se guarda en memoria de disco duro, ¿vale? Porque es mucho más barato y escalable, y de esta manera secuencial tenemos almacenado en memoria todo esto de los eventos y nos da mucha más fiabilidad. Entonces, una vez que ya está aquí nuestro evento guardadito en un topic, en una partición concreta, ¿vale? Luego va a llegar nuestro consumidor. Nuestro consumidor será otra aplicación que en este caso se ha suscrito en este caso a nuestro broker de Kafka, a un topic concreto. Ahora bien, esta aplicación a la hora de consumir los diferentes eventos puede hacerlo de diferentes maneras. Puede consumirlo directamente escuchando todas las claves de partición del topic que le interesa, lo cual normalmente no suele, dependiendo del caso, igual ser lo más recomendable, sino que tenemos aquí precisamente los grupos de consumidores. Es decir, nosotros vamos a leer, dado precisamente un topic y una clave de partición concreta. Esto lo cual es muy beneficioso porque imaginaos en un sistema que sea cloud, en el cual tienes microservicios y tienes múltiples copias de ese microservicio, ¿vale? Pues como todos tienen el mismo grupo de consumidores, en definitiva se van a ir dando cada uno de esos microservicios, por ejemplo, esta partición para mí o esta otra partición para mí, y en definitiva están así procesando de una manera mucho más eficiente toda esta información. Como veis, a la hora de orquestar toda esta lógica está perfectamente diseñado, dado que además, como lees de un topic y una partición, los consumidores se encargan de saber precisamente el offset, es decir, el numerito de qué eventos se han quedado consumiendo, y en el caso de que tengan cualquier fallo, sean capaces de reintentar el que les interese, ¿vale? Aquí tendríamos, por ejemplo, otro caso en el que tuviésemos un broker
uno aquí y otro aquí, con una serie de topics ya predefinidos, ¿vale? Habiendo visto ya toda esta estructura y de sus numeritos, ahora ya entendéis precisamente por qué este es un sistema tan bueno, tan resiliente, nos da mucha fiabilidad y en definitiva es un sistema que nos ayuda mucho comparado con una simple API REST, dado que tú cuando la utilizas al final no dejas de hacer una petición síncrona en la cual esperas una información y en el caso de que falle por cualquier motivo esa información se ha perdido completamente. Y entonces una vez que ya se ha perdido ya esa información estás fastidiado porque ya tienes que ingeniártelas o para poder volver a mandarla o depende del usuario. Y hay eventos que son altamente críticos y que es bueno el hecho de utilizar estos sistemas en los cuales tenemos básicamente mucha más fiabilidad, resiliencia y que al final es a donde apuntan todas las grandes empresas en muchos de sus sistemas para hacerlos altamente escalables. Entonces, una vez que hemos visto ya todo eso, vamos a pasar a verlo precisamente el flujo real en la aplicación de Spring Boot. Así que vamos a ello. Muy bien, y para este ejemplo concreto, como ya te había dicho, vamos a utilizar esta plantilla que ya tengo preparada con todo lo necesario para poder utilizar Java, Spring Boot y Apache Kafka. Básicamente, para la gente que le interese, es similar a la plantilla que ya creé hace un tiempo, que os dejaré también un vídeo aquí que estaba enfocado a Spring Boot Web, pues este está enfocado a la sincronía. Ahí, aparte de mencionar que toda la gente que ya compró la anterior plantilla, si van a la sección precisamente de actualizaciones y futuros productos, ahí tendrán un código de descuento especial para ellos y espero que les guste mucho también si deciden volver a comprar esta. Así que ahora vamos a ir viendo en detalle en código cómo sería todo este flujo al respecto, así que pasemos a ello. Muy bien, y estando ya una vez aquí, dentro de todo lo que viene siendo el código, tendremos aquí nuestro README, donde está precisamente todo explicado y detallado en múltiples idiomas, pero vamos a ir viendo precisamente un poco en detalle de todo lo que contiene y es necesario para poder utilizar un sistema de Apache Kafka que es complejo y además tiene bastantes extras al respecto. Para empezar tendremos una base de datos que es la de PostgreSQL para poder guardar toda nuestra información y simular algo bastante más real. Después tendremos todo el sistema de Zookeeper para poder orquestar, como os había dicho, todo al respecto. Y en este caso estamos utilizando todo el sistema de Confluent, que Confluent es una plataforma que igual a algunos os suena por precisamente que está enfocado a sistemas empresariales y también de documentación y otras cosas y demás. Bueno, pues básicamente utilizando Confluent vamos a tener un broker de Apache Kafka, como veis con todo esto, un esquema registry, ¿vale? El esquema registry lo que nos va a permitir en este caso es que vamos a utilizar un formato especial a la hora de utilizar nuestros eventos de Kafka, porque una cosa que igual no sabéis es que estos eventos que están creados y que enviamos pues no deja de ser texto si lo hacemos de la manera típica o más fácil, que sería utilizar eventos enviados en formato JSON, ¿vale? Pero hay una manera de hacerlo todavía mejor, más eficiente y teniendo esquemas, una estructura de esquemas que nosotros sepamos exactamente que siempre nuestros eventos serán de una manera. Es por eso en el que se utiliza el formato APRO, que además es un sistema binario, lo cual es mucho más eficiente. Y para poder orquestar todos estos, este registro de esquemas necesitamos la pieza del esquema registry. Luego, por último, tendremos el sistema de control center de Confluent, en el cual podremos ver perfectamente el estado de salud de nuestro broker de Kafka, nuestros topics, particiones, esquemas, lo iréis viendo adelante en el vídeo y veréis precisamente lo visualmente y chulo que está. Entonces vamos a pasar a ir viendo algunos puntos al respecto. Lo primero que vamos a necesitar también es precisamente aquí, en la sección de resources, toda la parte de documentación que ya, la parte de la configuración. En este caso no deja de ser esta parte muy sencilla. Hacemos una distinción entre aplicación de desarrollo y la de integración, porque tenemos test de integración adaptados a la asincronía que esto requiere, porque recordad, esto es asíncrono y no puedes hacerlo igual que haces con una API REST al respecto, los test. Entonces en este caso lo que haremos será
principalmente tener aquí nuestras propias configuraciones. En este caso yo tengo ya creado una configuración que os dejo aquí todo listo, en el cual apuntamos a nuestro broker de Kafka, tenemos un grupo de consumidores, unos topics en concreto, ¿vale? De usuario, que serán los que recibamos, y los de user validation, que serán los que nosotros produciremos, aparte de la URL de nuestro esquema registry. Aparte de todo esto, después vamos a poder documentar esto de una manera mucho más óptima para la gente que tenga dudas precisamente de cómo se hace todo esto. Igual que existe OpenAPI para las API REST, pues existe Async API. Como veis aquí en esta carpetita, ya os he dejado también preparado un sistema de Async API junto con lo más importante, todos nuestros esquemas de los eventos que están en formato AppRaw. En definitiva, hacemos referencia a ellos y una vez que tenemos todos nuestros esquemas AppRaw definidos, diréis, ¿para qué queremos todo esto? Bueno, básicamente es porque en las dependencias de este proyecto y la magia de poder tener estos esquemas ya definidos en nuestra aplicación es que os he dejado un plugin también que está aquí todo configurado para que cuando hagáis un clean install, básicamente estos eventos que habéis visto aquí de AppRaw, luego cuando pasemos aquí en la carpeta de autogenerado, estos que veis aquí de color naranjita, es la carpeta con todos los eventos que nos ha autogenerado precisamente todo este plugin de AppRaw. Y como veis aquí nos genera todo el esquema, ¿vale? El esquema, así es como se vería internamente con el formato de AppRaw. Y como veis tiene todos los campos en los cuales está compuesto este evento. Lo mismo ocurre por todo el resto de eventos y así no tendremos que crearlos nosotros a mano, solo es definirlos y ya utilizarlos en ese aspecto. Entonces, una vez que ya los tenemos todo preparado al respecto, pues básicamente lo que nos quedaría sería precisamente empezar por el primer paso, que es consumirlos. ¿Cómo vamos a consumirlos? Bueno, no tan pronto, porque para eso también es necesario tener una cosa en cuenta, y es que para eso también os he dejado ya preparado en la parte de configuración, en infraestructura, dado que aquí seguimos utilizando las buenas prácticas de arquitectura hexagonal, tanto para el consumidor de Kafka, que en este caso lo que vamos a hacer es un consumidor que va a seguir por cómo está ya también pensado estas librerías de Kafka con Spring Boot. Vamos a tener una factoría de consumidores, ¿vale? El patrón factory, para alguno el que no lo sepa, en definitiva esto es para definir un molde común y luego poder adaptarlo a nuestros diferentes casos. Entonces, en definitiva, aquí ya os tengo preparado para que se pueda crear una factoría de consumidores. Luego también para nuestro productor, todos ellos, para que sean de la manera más cómoda y resiliente posible. Y ahora, una vez, sí que sí, ya entramos precisamente en la capa de usuario, infraestructura, los eventos, ¿vale? Y los consumidores. En este caso tenemos un User Kafka Event Consumer. ¿En qué consiste? Consiste en que básicamente vamos a tener, como veis aquí, un método que se encarga de aceptar nuestros mensajes de Generic Record. Generic Record es la interfaz que tiene AppRaw, que en definitiva nos indica que es un mensaje hasta este punto genérico que no sabemos porque sin más ha llegado hasta nosotros, ¿vale? Entonces, como veis aquí, yo ya tengo definido un Kafka Listener que estará escuchando un topic en concreto a un grupo ID, es decir, un grupo de consumidor en concreto también, y que os he también dejado preparado ese Container Factory, ¿vale? En esa configuración ya tenemos todo definido para que si vosotros quisieseis crearos otro consumidor de otro tipo, sería básicamente ya hasta este punto copiar esta estructura y utilizar aquí adaptando a los topics y grupos de consumidores que quisieseis, ¿vale? Esa es la magia de hacerlo. Aparte de que está configurado ya para que se reintente 4 veces, haya ciertas excepciones, etcétera. Luego también, aparte que tendrá aquí su cola, la Dead Letter Handler, que aquí es donde estará la lógica, que en este caso solamente estoy mostrándote un log del evento que por el fallo que sea no ha podido consumirse y ha llegado hasta aquí, pero para que entiendas toda esta magia.
En definitiva, lo que haremos será recibir un mensaje genérico con clases de utilidades que te he dejado. Sacaremos cuál es este tipo de evento en concreto con su specific record, y una vez que tenemos el esquema concreto de este record, utilizando el patrón strategy, buscaremos cuál es su consumidor específico y construiremos el mensaje que enviaremos hasta ese consumidor específico, que al final no deja de ser aquí, como veis, todo muy desacoplado para saber que tendremos los diferentes, por cada uno de los eventos, uno específico. Por ejemplo, el evento de que se ha creado un usuario, el evento de que se ha borrado un usuario o el evento de que se ha actualizado el email de un usuario. ¿Vale? Veis que tenemos aquí todo ese flujo y aquí capturaremos todo lo malo que pueda suceder, que es que no coincida con ninguno de todo eso. Entonces, una vez que llega hasta este punto, que sigue siendo nuestra capa de infraestructura, lo que vamos a hacer es que vamos a llevarlo con nuestro patrón Mediator, si os suena, que también utilizamos en la anterior plantilla de Spring Boot, pero en este caso la tendremos aquí en Common. Mediator en este caso será con un command y un command handler, dado que esto no va a enviar ningún tipo de respuesta, ¿vale? Entonces, una vez tenemos eso, ya aquí todo definido, vamos a cerrar esto y llegaremos a nuestra capa de, en este caso de aplicación, con nuestros comandos. Y en definitiva, como veis, implementaremos nuestro command handler. Tendremos aquí toda nuestra lógica que tengamos que hacer. En este caso es crear un usuario así sin más. Y aquí es lo importante. Tendremos, obviamente, una interfaz que será la de los eventos de usuario. Los eventos de usuario es porque nosotros, cuando completamos esta acción que está aquí de crearnos un usuario, lo que vamos a hacer va a ser crearnos, a partir de esta información de este usuario, la información justa y necesaria para crearnos un User Verification Requested Domain Event, es decir, un evento de dominio en el cual solicitamos la verificación de este usuario, de su correo, básicamente. Entonces, lo que haremos será crearnos un evento de dominio y enviarlo, ese evento de dominio, ¿vale? Llegados a este punto, ahora es cuando nos tocaría volver precisamente a la capa de infraestructura. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para eso precisamente es porque como estamos utilizando buenas prácticas y estamos utilizando todo esto, vamos a volver aquí, en este caso, como veis aquí, a la capa de infraestructura, eventos, producers, y ya también tengo creada una clase de utilidad para producir eventos de Kafka. También, como veis, aquí tenemos nuestros mappers, que son muy importantes por todo el flujo, y lo que haremos será recibir nuestro evento de usuario, por ejemplo este, el de la verificación requerida para este usuario, lo mapearemos de un evento de dominio nuestro a un evento de AppRo, ¿vale? Como veis aquí, este es el evento que hemos generado antes de AppRo, porque es lo que hay que enviar. Y con nuestro productor de Kafka enviaremos a un topic en concreto, que es el que habéis visto antes, nuestro mensaje. Y llegado a todo este punto, te preguntarás, bueno, ¿y esto cómo se ve, cómo se prueba? Porque si no hay API REST, ¿yo cómo envío esto? Bueno, para eso te he dejado ya también todos unos tests al respecto. Entonces vamos a ver en detalle todo lo que incluye, cómo se puede probar todo esto. Muy bien, y una vez precisamente de que ya está todo el sistema levantado al respecto con Docker y con la aplicación corriendo, verás aquí que no solamente te he dejado ya los tests unitarios de absolutamente todos nuestros casos de usos concretos aquí de usuario al respecto, ¿vale? Y sino que la parte más importante tenemos los test de integración. En este caso los test de integración es levantar la aplicación completa y vamos a probar todo el flujo, que recibimos un evento de usuario, que se actualiza la información que queremos y que se envía el evento que esperamos al respecto. Para eso también es necesario, obviamente, una configuración extra adaptada precisamente a estos tests de Kafka que te dejo aquí, y luego también precisamente una serie de utilidades. Como bien te había dicho, estos son test asíncronos. Tú no puedes lanzar tu evento de aquí al respecto de, por ejemplo, de que se ha creado un usuario y luego llamar a base de datos directamente esperando encontrar ese usuario, porque esto tiene un cierto delay, es asíncrono, no esperes que sea el momento. Por eso hay que adaptar toda esta parte y he dejado en la clase de database helper utilizando
la herramienta de awaitability, que es una dependencia, adaptado precisamente para que puedas tener a la hora de buscar, por ejemplo, aquí a un usuario concreto o a utilizar una información concreta. Igual que con Kafka, tú piensas que aquí estás lanzando un evento, pero puede haber sucedido mil cosas por las cuales luego esté corrompiendo tus tests. Por eso también te he dejado un método principalmente de utilidad que se ejecutará antes de cada test, en el cual va a limpiarte todos los topics que tienes básicamente en tu broker de Kafka. Te va a dejar todo limpio antes de cada test y básicamente así te vas a asegurar de que todo funcione correctamente. Aparte de otras utilidades como el hecho de poder consumir esos eventos a los cuales tú has producido, porque obviamente esos eventos que tú has producido es porque no te interesa escucharlos. Por eso es necesaria una configuración extra que ya te había dejado aquí preparada, ¿vale? Entonces, en definitiva, lo que haremos será aquí, por ejemplo, enviar un evento de un usuario creado. Con nuestro Kafka template lo enviaremos, luego buscaremos en base de datos que se haya creado y luego después obtendremos todos los consumer records, es decir, todos los eventos que se han producido para el topic de user validation, que es el que creamos. Nos aseguraremos de que solamente hay un evento que se ha creado al respecto, solo un topic, y miraremos precisamente de que ese único evento que se ha creado es del tipo user verification requested, ¿vale? Luego también tenemos otro al respecto de cuando se ha actualizado el email del usuario, etcétera, ¿vale? Muy bien, y en este caso ahora mismo te voy a enseñar precisamente cómo es ejecutar todos estos tests, dado que en definitiva debería tardar nada 3 segundos y poco, porque en definitiva tiene que limpiar todos los tests, o sea, todos los eventos que hubiese previamente, y como veis aquí ya van pasando todos los checks, y en definitiva es que está cumpliendo todo lo esperado al respecto. Es importante de que tengas mucho cuidado si lanzas la aplicación y luego después se te queda algo a medias, porque entonces tienes algún evento que esté suelto y puede generarte problemas. Pero para poder ver en detalle todo esto que ha ido sucediendo, te lo voy a mostrar precisamente de una manera mucho más gráfica y visual que te incluyo aquí al respecto. Así que vamos a verlo. Muy bien, y precisamente aquí esta es la herramienta que te quería enseñar del centro de control que está en localhost 9021 y veis aquí precisamente los clusters que tenemos al respecto. En este caso solamente hay un clúster que es el que está aquí levantado de Apache Kafka y como ves tenemos un broker, aparte de que aquí tenemos un montón de información con todos los topics, cosas conectadas que hay aquí, etcétera, ¿vale? Aquí podríamos ir viendo poco a poco de los settings que tenemos aquí al respecto de nuestro Kafka. Aquí también tenemos otros para ver todos los de el broker, que eso te lo había dejado ya todo preparado yo y configurado en el Docker Compose. Los replicators, no hay replicators, ¿vale? Los consumidores, en este caso, de todos los que hay aquí al respecto, tanto del propio Confluent como de nuestro servicio de Spring Boot, ¿vale? Incluso para los reintentos, la dead letter, es decir, la cola muerta, y puedes ir viendo precisamente cómo ya te ha creado de fondo todo esto, ¿vale? Ahora de Connect y SQL no hay nada, y aquí está precisamente todo lo que viene siendo nuestros topics, ¿vale? En definitiva, el que nos importa sería este de user events. En este caso, la producción y consumición es 0, dado que lo hemos hecho previamente utilizando los test de integración. Si nos vamos aquí a los mensajes, veis que solo tenemos una partición. La política aquí de limpieza es que se elimine. Esta sería la cola de eventos. En el caso de que hubiese muchos viniendo de golpe, podríais verlos aquí perfectamente. Luego aparte también en los esquemas, ¿vale? Podemos ver algunos de los que hay. Por ejemplo, este es el esquema del anterior que habíamos visto de un user delete event, ¿vale? Eso es lo bueno, que aquí se pueden ver todos los que hay. Precisamente este es el valor, su propia configuración al respecto, y en definitiva esto es como tener un control muy absoluto de nuestro broker de Kafka, ¿vale? Aquí tenemos, podríamos ver todas nuestras métricas de producción, de consumición, de las réplicas, ¿vale? Vamos a volver atrás, y también sus propias, hace referencia a lo mismo, particiones y réplicas, bueno, en definitiva cada botón del disco, la memoria que tiene, etcétera.
si está funcionando Zookeeper, el controlador, el disco, el sistema, etc. En definitiva, un montón de cosas que incluye al respecto y que te permite conocer perfectamente al detalle, una vez que entiendes todo esto, cómo funciona Apache Kafka, su gran potencial, su utilidad, cómo poder implementarlo de la mejor manera y con las mejores prácticas al respecto. Y en definitiva, espero que te haya gustado este vídeo y todo lo que incluye la plantilla. Si es así, ya sabes que está el link en la descripción, tanto a esta de pago como a la versión gratuita, que igual también te interesa verla. Y nada, espero que te sirva de mucha utilidad y que puedas aprender mucho al respecto. Así que nos vemos en próximos vídeos. Chao.